revelado, el increíble sacrificio de un apache que transformó una vida abandonada entre árboles. Miguel se sentía como una sombra en su propia piel. A sus 22 años, cada paso que daba resonaba con los ecos de su padre, un guerrero venerado que había llenado su hogar de historias de honor y coraje. Pero para Miguel, esas narrativas eran cadenas invisibles que le atrapaban en una identidad que no lograba hacer suya. Caminaba por las montañas de Arizona, rodeado de árboles que parecían susurrarle secretos antiguos, pero en su corazón solo había confusión. Miraba el horizonte y se cuestionaba si realmente era suficiente para llevar el legado de su padre, o simplemente era un joven perdido, atrapado en una historia que no podía reclamar como propia. Fue durante una de esas andanzas que conoció a Ana. Ella, con su mirada inquisitiva y su risa llena de vida, también parecía llevar consigo la carga de no pertenecer. En las horas que compartían, sus conversaciones se volvían refugios donde ambos podían ser ellos mismos, lejos del peso de las expectativas. Sin embargo, cada vez que la miraba, la voz de su padre retumbaba en su mente: honra tu linaje, Miguel. La presión lo ahogaba. ¿Qué es ser apache?, se preguntaba en silencio. La identidad que debería darle orgullo en su pecho, se sentía como una losa que lo aplastaba. Mientras Ana hablaba sobre su propia lucha por encontrar su camino, él lo escuchaba a través de un velo de angustia. Su mente aceleraba, imaginando el día en que esas historias de fortaleza se convirtieran en algo tangible para él. Podría encontrar su verdad sin defraudar a su padre. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al adentrarse en el bosque con Ana, encontraron un antiguo mapa que pertenecía a su abuelo, con indicaciones que prometían revelaciones sobre un héroe olvidado. Pero a medida que exploraban, nuevos dilemas surgieron. Aquella búsqueda de un legado oculto comenzó a transformarse en una confrontación con verdades dolorosas. Enfrentaban no solo las injusticias del pasado, sino también la sombra inquietante de sus propias decisiones. Cada revelación parecía decantarse entre la lealtad que sentía hacia su padre y la creciente necesidad de forjar su propio destino. La inquietud crecía dentro de él. Si el sacrificio de mi antepasado fue por amor, ¿debería yo sacrificarme por un camino que no elijo? La lucha interna le torcía el estómago. Estaba dispuesto a enfrentar la incredulidad y la decepción de su padre si decidía traspasar los límites de lo que esperaba de él. En su mente, las voces aumentaban de volumen, la angustia se instalaba en su pecho y su respiración se volvía irregular. ¿Realmente puedo desafiar lo que significa ser apache? ¿Qué perdería? Miguel se encontró en una encrucijada tras cada paso entre los árboles. Al llegar a un árbol centenario, la atmósfera se cargó de tensión. La historia de su antepasado que había escuchado tantas veces ahora parecía vivida y presente, su corazón latía con fuerza, y antes de que pudiera asimilar el peso de esa herencia, una voz familiar resonó en su mente y en el aire: ¿estás listo para lo que eso significa, Miguel? La pregunta lo angustiaba. Estaba a punto de desentrañar su verdad, de emerger del legado de su padre, pero en su interior, el embrollo de dudas aún perduraba. La dirección de su vida pendía de un hilo, y la búsqueda apenas comenzaba. Miguel se apoyó contra el tronco del árbol centenario, el musgo fresco y húmedo obligándolo a sentir la realidad de su presente. En ese instante, una oleada de determinación lo atravesó, hueso y alma. Ya no podía seguir siendo el niño que se escondía bajo la sombra de su padre, anhelando atender al legado sin explorar su propia esencia. ¿Qué significaba realmente ser apache para él, más allá del peso de las historias que había heredado? Mientras la brisa jugueteaba con las hojas, su mirada se centró en Ana, que examinaba el mapa con una mezcla de asombro y curiosidad. Una chispa de valentía lo llevó a hablar. Ana, tengo que ser honesto contigo. Necesito encontrar quién soy, no solo quién debería ser. No quiero ser un eco de mi padre,
deseo descubrir mi propia voz. Ana levantó la vista, sorprendida. Eso es lo que me gusta de ti, Miguel. Siempre luchas por indagar más allá de lo que te dicen que eres. Nunca te conformes con ser solo un nombre, un linaje. A veces, las respuestas están en los matices, y no en la historia convencional. Al escucharla, Miguel sintió la calidez de su aliento y su risa se convirtió en un refugio, una invitación a abrirse. La verdad que había mantenido a raya finalmente encontró el camino hacia la superficie. Si puedo encontrar algo sobre ese héroe perdido en el mapa, tal vez pueda entender cómo encaja en mi historia. Con renovada determinación, comenzó a trazar un plan, decidió que no solo buscaría respuestas en el mapa, también examinaría sus propios talentos ocultos. Tenía habilidades mecánicas que nunca había disfrutado plenamente y un amor por los árboles que cultivaba desde niño. Todo en él clamaba por una adaptación de su legado hacia algo personal. Comenzó a pensar en cómo esas habilidades podrían integrar su cultura con su vida actual. Mientras se adentraban en el bosque, el sol se filtraba a través de las ramas, iluminando sus rostros. Quiero levantar proyectos que ayuden a la comunidad apache, pero desde mi perspectiva. No puedo hacer eso si solo estoy replicando a los que vinieron antes que yo, reflexionó. Era un dilema. La tradición y la innovación podían chocar, pero él estaba dispuesto a encontrar el equilibrio. Con Ana a su lado, las horas pasaban sin que lo notaran. Hablaban de sueños, de realidades y de las soluciones que podrían implementar. Podríamos crear un espacio donde las nuevas generaciones aprendan tanto de nuestras raíces como de lo que está por venir, sugirió Ana, y su voz resonó en el corazón de Miguel. Lo que comenzó como una búsqueda de un héroe se transformó en un viaje hacia un futuro que él podía modelar. Pero mientras su confianza crecía, también lo hacía la presión por cumplir con su herencia. Miguel sabía que cada paso estaba guiado por un deseo profundo de ofrecer algo significativo, no solo para él, sino para toda su comunidad. El camino que se avecinaba estaba lleno de promesas, pero también de desafíos. La confrontación con su padre era inevitable, y eso lo aterraba. ¿Cómo podría explicar su deseo de diferenciarse sin que se sintiera deshonrado? Al romper el silencio del bosque, la voz de su padre resonó en su mente: te estoy observando con orgullo, hijo. Esa afirmación, cargada de amor, ahora se tejía en sus aspiraciones personales. Miguel respiró hondo, consciente de que su viaje aún estaba lejos de concluir, e incluso más lejos de haber encontrado el camino definitivo. Con cada paso que daba, su mente se llenaba de decisiones que lo acercaban a la esencia de ser apache desde su voz única. Pero el futuro parecía cada vez más abrumador. En su corazón sabía que la verdad que buscaba terminaría por traerlo cara a cara con su padre, y con ella, todos sus miedos y dudas. Ahora, la pregunta latente era: ¿estaría Miguel listo para enfrentar esa inevitable confrontación, donde las raíces de su historia se enredarían con su futuro? La búsqueda apenas comenzaba, y las respuestas estaban a solo un paso de distancia. La luz del sol comenzaba a declinar, insinuando que el tiempo para reflexionar se acortaba. Miguel, con su corazón latiendo a prisa, siguió adentrándose en el bosque. Cada paso resonaba en su mente, convirtiendo sus dudas en preguntas inquietantes. Un eco de pensamientos sobre su realidad le obligaba a cuestionar cada aspecto de su identidad. ¿Cómo podía forjar su camino sin minar su legado? Mientras caminaba, recordaba la vieja tienda de herramientas que había heredado de su padre. Aquellas herramientas habían sido testigos de la creatividad y la destreza de un hombre que había luchado por sostener su comunidad. Miguel nunca las había valorado realmente, pero ahora, en su búsqueda interna, sentía que cada herramienta representaba potencial. Quizás el verdadero desafío no era separarse de su legado, sino reinterpretarlo. La idea chisporroteó en su mente como una luz en la oscuridad: si podía transformar estas herramientas en instrumentos que mezclaran tradición y modernidad, tal vez pudiera dar un paso hacia adelante en su viaje. Ana lo observaba. La forma en que los ojos de ella brillaban al escuchar sus ideas le daba fuerzas. Si logramos unir nuestras visiones, dijo él, podríamos inventar algo que nunca antes haya existido. La idea de crear un espacio para la enseñanza de nuevas habilidades mientras honraban las tradiciones lo llenaba de energía. Pero, junto a esa emoción, surgía la sombra de la incertidumbre.
¿Estaría su padre dispuesto a entender, o vería esto como una traición? Miguel decidió que no solo necesitaba un plan, sino también una estrategia. Comenzaría a experimentar en su taller. Al llegar, sintió una mezcla de nostalgia y determinación. El polvo acumulado era testimonio de años de abandono. Se acercó a las herramientas, tocándolas como si se tratara de antiguas reliquias. Comenzó a limpiar, a pulir, a devolverle su esplendor, como un acto simbólico de recuperar no solo el espacio físico, sino también su conexión con su herencia. Cada golpe sobre el metal, cada corte en la madera, era un diálogo interno. Miguel visualizaba los proyectos que podía construir, desde muebles que contaran historias hasta máquinas que quizás preservaran la forma de vida apache en el mundo moderno. Pero mientras las imágenes vibrantes de su creatividad empezaban a tomar forma, una lucha interna se desató. Miguel debía sopesar el peso de sus nuevas aspiraciones con la historia de su padre, una lucha que lo despedazaba. El taller se convirtió en su refugio y su campo de batalla. Comenzó a investigar sobre diseño y construcción, ampliando su conocimiento técnico a través de libros y tutoriales en línea. La diversidad de ideas florecía para convertirse en un jardín de posibilidades. Sin embargo, cada pequeño avance se acompañaba de la ansiedad por la inminente conversación con su padre. Miguel se preguntaba, ¿estaría preparado para compartir todo esto, o simplemente se demostraría a sí mismo que lo que buscaba era inalcanzable? A medida que pasaban los días, la presión crecía, taladrando su mente con dudas, pero también con una creciente convicción. Sintiéndose atrapado entre dos mundos, anhelaba una salida que le permitiera ser fiel a sí mismo y a su legado. El miedo a decepcionar a su padre contrastaba con el deseo de honrar sus propias ambiciones. La noche se cernía sobre el bosque, y la sombra de lo inminente se hacía más pesada. Sabía que no podría evitar la confrontación por mucho más tiempo. La verdad latía en su pecho como un tambor de guerra llamando a una batalla interna. ¿Sería el coraje suficiente para enfrentar su realidad y hablar con su padre sobre sus sueños? ¿Podría Miguel mostrarle que su voz podía ser un eco vibrante y renovador de su historia apache? La lucha por su identidad cultural y personal se volvía cada vez más intrincada, y con cada cuestionamiento se acercaba más a una revelación que podría cambiar todo. La pregunta era, ¿estaría listo para abrazar esa verdad? La mañana siguiente, la luz del sol se filtró a través de las hojas del bosque, trayendo consigo un nuevo aire de posibilidad. Miguel se levantó temprano, sintiendo que cada respiro le ofrecía una renovada energía. Era el momento de poner en marcha su plan. Mientras preparaba su día, su mente corría a 1000 por hora. Tenía la convicción de que las herramientas de su padre podían convertirse en vehículos para comunicar algo más profundo, algo que resonara a través de generaciones. Decidido, se dirigió al taller con una intención clara. Esta vez no se contentaría con limpiar y restaurar, tenía que innovar. Tomó un trozo de madera y comenzó a esbozar un diseño. Cada línea trazada era una afirmación de su compromiso con la creatividad. Pero la luz del entusiasmo pronto se vio ensombrecida por sus pensamientos intrusivos. Su padre. La figura emblemática que había forjado no solo cada herramienta, sino también las expectativas que pesaban sobre él. ¿Qué pensaría al ver que su hijo había tomado un camino tan distinto? Mientras Miguel trabajaba, el sonido de la sierra rompía el silencio y lo transportaba a recuerdos de su infancia. De repente, comprendió que sus ansias no tenían por qué ser vistas como una traición. En cambio, podrían ser la evolución natural de un legado. Comprender esto le otorgó un ligero temblor en el estómago. Era un esbozo de liberación, pero la realidad de su padre seguía presente, omnipresente como una tormenta en el horizonte. Se preguntaba si, en algún punto, su padre también había visto la tradición como un marco dentro del cual podía danzar su propia autenticidad. Al dar forma a una pequeña mesa, vio en su mente una representación. No estaba construyendo solo un objeto, estaba creando un puente entre su historia familiar y su futura visión. Empezó a pensar en cómo podría compartir esto con su padre. Con cada golpe de martillo, la confianza crecía. La idea de invitarlo a colaborar en un taller donde su padre pudiera también aportar se apoderaba de su mente. Sin embargo, con el impulso venía la ansiedad. Miguel se encontraba ante un dilema personal: ¿podría ser sincero sin desmantelar las raíces de su familia?
Sentía que esa conversación era inminente, que no podría prolongar más el enfrentamiento con la realidad de su deseo. La dualidad de sus metas lo incomodaba. ¿Era posible ser el hijo del tradicionalista y, a la vez, un innovador en su campo? Con el día avanzando, Miguel tomó una decisión crucial: hablaría esa misma tarde con su padre. No solo con el deseo de transformar su propio futuro, sino con la esperanza de que al hacerlo, podría crear un espacio de diálogo intergeneracional. Sería el primer paso hacia la reconciliación entre su identidad y su legado. Al llegar el momento, el corazón de Miguel latía fuerte. Se descubrió temblando, enfrentando el abismo de lo desconocido. Buscó las palabras adecuadas, sopesando cada frase en su mente. En ese instante de incertidumbre, él sabía que estaba a punto de cruzar un umbral significativo, uno que marcaba la diferencia entre el miedo a fallar y la valentía de crecer. Se sentó con su padre, el aire cargado de expectación. El momento había llegado, y la pregunta flotaba entre ellos como una invitación a la transformación: ¿sería capaz su padre de ver el valor en la evolución, o sería Miguel quien se frustrara en el intento de encontrar reconocimiento? La tensión era palpable, un latido rítmico que los empujaba a confrontar la verdad de sus almas. La conversación que se avecinaba quizás sería más que un intercambio de ideas. Podría ser el momento que definiera no solo el presente de Miguel, sino también la manera en que se relacionaría con su historia familiar. Pero en el fondo, una certeza inquietante se apoderaba de él: este diálogo podía cambiarlo todo. Al final de ese día de revelaciones, Miguel se quedó observando el horizonte, sintiendo que lo inevitable estaba casi al alcance. ¿Estaría su padre dispuesto a escucharlo? ¿O se abriría una herida que nunca cerraría? La noche caía, cargada de preguntas que esperaban respuestas, y estaba claro que estaba a punto de desatar una tormenta de emociones que podría llevarlos a todos a un nuevo destino. Miguel respiró hondo y sintió la tensión acumulada en sus músculos. La charla que había imaginado tantas veces nunca se había dado. Aunque el silencio se sentía denso entre ellos, sabía que sus palabras podían ser el hacha que rompiera la corteza del viejo roble, o la suave brisa que acariciara sus ramas. El tiempo en el taller pasó lentamente. Mientras su padre se concentraba en la reparación de una antigua herramienta, Miguel se debatía entre la expectativa y el temor. La idea de que su padre no entendiera su deseo de innovar lo mantenía atrapado en una red de autocrítica. Las manos de su padre, expertas y firmes, le mostraban que su camino había sido trazado con paciencia y dedicación. ¿Pueden dos caminos tan diferentes converger sin conflicto? Finalmente, dejó que el temor a la discusión se disipara. Miró a su padre y dijo: «Papá, quiero hablar de algo importante». La mirada de su padre, inicialmente confundida, se volvió alerta. Era un instante decisivo: podría ser una nueva conexión entre ellos o un acontecimiento que dejaría heridas profundas. Miguel explicó su visión, su deseo de fusionar la tradición con su propio enfoque creativo. Al principio, las palabras fluyeron, mezclándose con la chirrida del serrucho. Había un profundo anhelo de ser comprendido, un deseo de encontrar un lugar de pertenencia entre las expectativas construidas y sus propias aspiraciones. Pero, a medida que hablaba, se topó con una muralla firme: la mirada de su padre. Las evidencias de desaprobación tejieron una atmósfera de incertidumbre. «Siempre he hecho las cosas así, Miguel», contestó su padre, su voz resonando con la autoridad que lo caracterizaba. Esa afirmación le hirió más que cualquier comentario hiriente sobre su elección. ¿Sería ese el final de su intento por ser visto y oído? La frustración comenzó a picar su piel. Miguel se sintió como un náufrago en un mar de compromisos familiares. Encontró su voz y, armándose de valor, dijo: «No quiero que olvides lo que hemos construido juntos, pero también quiero explorar un camino diferente. Esto no significa rechazar tu legado». El silencio cargado que siguió sintió como una eternidad. El rostro de su padre se tornó un paisaje de contrastes. Miguel compró tiempo revisando los objetos a su alrededor, los recuerdos que erguían la esencia de una vida dedicada a la carpintería. Al tomar una barra de madera desgastada, abrazó su auténtico deseo, la necesidad de ser un creador a su manera. «Juntos podríamos fabricar algo que une el pasado y el futuro», sugirió, con la esperanza de que su padre viera en sus palabras no solo un reto, sino una invitación.
El legado podía ser un hito, pero también podrían aventurarse a ser innovadores. Por unos preciosos segundos, su padre permaneció callado. Las posibilidades emergieron en el aire, pero la inseguridad seguía vibrando a su alrededor. Miguel sabía que no estaba solo eligiendo un camino profesional, estaba retando la formulación de lo que significa ser hijo, ser artesano. La balanza entre tradición y modernidad hundía en el aire su peso monumental. Quizá podamos encontrar un equilibrio, concedió su padre, su tono ahora cargado de una contemplativa curiosidad. Era una rendición parcial, una invitación a un diálogo más profundo. Miguel sintió una chispa de esperanza, no todo estaba perdido. Pero las dudas seguían flotando entre ambos, la inestabilidad de su relación apostada en el hecho de que uno habría de ceder algo. La noche caía suave, pero la incertidumbre de lo desconocido se quedaba. ¿De verdad podían coexistir ambos mundos? El diseño familiar podría ser también un espacio para la reinvención. Al dejar el taller, el aire fresco de la noche lo envolvía, pero el eco de cada palabra todavía resonaba en su mente. La conversación apenas dibujaba su inicio. La batalla entre sus sueños y el legado de su padre aún estaba lejos de resolverse. Sin embargo, Miguel sintió que, al dar un paso hacia el diálogo, había encendido un pequeño fuego. Con cada paso, el camino se volvía más claro, aunque angustiosamente incierto. Su viaje había comenzado, y lo que había en juego era más grande que él. La pregunta fluyó en su mente como un susurro: ¿podría Miguel convertir esa chispa de diálogo en llamas de transformación? La respuesta estaba aún por descubrir. Miguel se despertó temprano la mañana siguiente, el sol apenas despuntando tras las montañas. La luz tenue filtraba a través de las cortinas, dibujando sombras suaves que se movían a su alrededor, como un reflejo de su estado interno. La conversación con su padre todavía resonaba en su mente, dejando un eco inconfundible de responsabilidad y determinación. Sabía que no podía girar la vista atrás, era hora de llevar sus ideas a la acción. Mientras desayunaba, su mente correteaba entre las posibilidades. El taller lo esperaba, pero no podía permanecer como un espectador. Esa misma semana había planeado asistir a un taller de diseño moderno en la ciudad cercana. Lo había pospuesto varias veces, pero ahora, sin la necesidad de la aprobación de su padre como única medida de éxito, sentía que era el momento de invertir en su crecimiento. Cualquier conocimiento nuevo podría ser el eslabón perdido entre su tradición y su deseo de innovar. Dejó su plato medio lleno y tomó el viejo coche que había heredado. Sin embargo, cada kilómetro que recorría hacia la ciudad se sentía como una travesía hacia lo desconocido. ¿Qué pasaría si el tutor lo rechazaba? ¿Y si no entendía su enfoque? Se sentía como un pionero que se adentraba en territorio inexplorado. La ansiedad y el entusiasmo convivían en su pecho, pululando en un baile que solo él podía sentir. Al llegar al taller, el ambiente era vibrante, lleno de personas trabajando con entusiasmo y pasión. Era como entrar en un nuevo mundo donde sus ideas no solo eran bienvenidas, sino celebradas. En la primera actividad, Miguel se presentó ante el grupo, detalló su objetivo y reveló su propio enfoque integrador. Las miradas de aliento y las sonrisas de comprensión desvanecieron parte de sus temores. Durante esas horas de aprendizaje, sus ideas florecieron. Descubrió técnicas que jamás había imaginado, y encontró en cada ejercicio un espacio para experimentar. La emoción crecía en su interior a medida que su mente se llenaba de posibilidades. Sin embargo, también comenzó a notar algo inquietante: la intensidad de su deseo de validar su identidad artística era acompañado por el miedo de decepcionarse a sí mismo y a su padre. En la hora del almuerzo, un grupo de participantes se reunió a su alrededor y comenzaron a compartir historias y técnicas. Miguel escuchaba, cautivado por las experiencias de quienes habían tomado caminos arriesgados y encontraron su voz. La intersección de la nostalgia por su herencia familiar y la emoción por su nueva dirección se sentía nuevamente palpable. No estaba solo, el miedo que había sentido en su hogar parecía desvanecerse en este nuevo entorno, meciéndose en una ola de apoyo colectivo. La tarde transcurrió entre ejercicios prácticos y charlas inspiradoras. Pero al final del día, mientras regresaba a casa, la imagen de su padre volvió a ocupar su mente. Miguel se preguntó si podía compartir lo que había aprendido, si esas nuevas ideas encontrarían eco en su viejo taller.
Sin embargo, cada vez que se aproximaba a esa idea, un mar de dudas le golpeaba la conciencia. Algo profundo le decía que la aceptación no sería instantánea y que su padre, aunque ahora un poco más receptivo, todavía mostraba huellas de resistencia. Al entrar en el taller, lo recibió el aroma familiar de la madera y el sonido familiar de herramientas en acción. Su padre, inmerso en su trabajo, no lo notó al principio. Con una mezcla de miedo y determinación, Miguel se acercó a él. Las palabras se formularon en su mente, pero no lograban salir. Cada intento de hablar se topaba contra un muro interno. Entonces, con gestos y muestras de entusiasmo innegable, Miguel comenzó a trabajar en un proyecto que uniera las técnicas tradicionales con elementos modernos. Su padre levantó la vista, la curiosidad iluminando su rostro, y en ese instante, Miguel supo que cada golpe de su martillo era una invitación a la conversación, un paso hacia la reconciliación entre lo antiguo y lo nuevo. Mientras las horas pasaban, el rayo de esperanza comenzó a entrelazarse con un profundo dilema. ¿Estaba dispuesto a enfrentarse nuevamente a la posible desaprobación, o podría su padre convertirse en su aliado en esta transformación? Cada movimiento de su mano era una declaración silenciosa, pero la incertidumbre contenida lo empujaba a seguir adelante. ¿Podría realmente convertir su nuevo conocimiento en un puente hacia su padre, o se convertiría en otro obstáculo en su camino? El tiempo seguiría avanzando, y la respuesta a esta pregunta pronto se haría inevitable. Miguel había comenzado la jornada con renovada energía, cada bocanada de aire fresco le llenaba de determinación. La imagen de su padre, curioso pero distante, seguía presente, como un faro que tanto iluminaba su camino como reflejaba sus titubeos más ocultos. Ese día decidió que no solo se trataría de un proyecto, sino del principio de algo más grande, un nuevo lenguaje creativo que uniría sus mundos. Los martillos golpeaban con fuerza, cada sonido resonando como un latido en su pecho. Pero más que el eco de las herramientas, lo que más resonaba era su deseo de ser visto, de ser aceptado. La tradición había sido una carga pesada, un manto que sentía debía quitarse sin destruir las raíces de su historia. Se arremangó y puso manos a la obra, combinando la artesanía de su padre con las ideas frescas del taller. Cada tablón se convertía en un lienzo donde sus habilidades emergían y traían consigo su voz auténtica. A medida que las horas se deslizaban, comenzó a percibir el impacto tangible de su trabajo. Cada corte y cada ensamblaje se sentían como pasos hacia su crecimiento. Sin embargo, la incertidumbre lo acosaba, las dudas eran como sombras que acechaban, y a menudo lo encontraban sin defensa. Pensó en cómo un proyecto exitoso podría abrir la puerta a una comunicación genuina con su padre. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría su esfuerzo ser lo que necesitaba para reconciliar sus diferencias? Mientras trabajaba, no podía evitar recordar los consejos que había recibido en el taller. Todo diseño es un diálogo, no un monólogo. Esa frase retumbaba en su mente como un mantra. Miguel se obligó a preguntarse si estaba listo para involucrar a su padre en este diálogo. La idea lo aterrorizaba, el temor a ser rechazado le provocaba sudor en las manos. No solo quería compartir un proyecto, deseaba compartir su visión, su futuro. De repente, un ruido lo sacó de su ensueño. Era su padre, que se acercaba, la sorpresa reflejada en su rostro. Miguel, dentro de su timidez, expuso cómo cada diseño se sustentaba en la unión de los métodos tradicionales y los enfoques modernos. Con su voz entrecortada, le explicó que no deseaba borrar el legado familiar, sino enriquecerlo. ¿Por qué has hecho esto?, preguntó su padre, con incredulidad en sus ojos. En ese instante, Miguel recordó las historias de los participantes del taller, quienes habían arriesgado sus voces por la autenticidad. Porque lo necesito, respondió con firmeza. Porque este es mi camino y quiero que tú seas parte de él. En los siguientes días, la atmósfera en el taller cambió. Miguel encontró a su padre observándolo más atento, participando, incluso comentando sobre las técnicas que integraban lo nuevo con lo antiguo. Pero la distancia seguía ahí, como un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. Las inseguridades de Miguel resurgieron a menudo, y con cada día la presión aumentaba. Tenía que encontrar la forma de conectar más profundamente con su padre. Un fin de semana, la idea de organizar una exposición de su trabajo comenzó a germinar en su mente.
Un espacio donde pudieran exhibir ambos estilos, la tradición y la modernidad, y así dar, quizás, un paso hacia un entendimiento mutuo. Pero, ¿cómo presentaría a su padre una propuesta que podría ser percibida como una amenaza a su legado? Esa noche, mientras dibujaba planos, sintió que la mezcla de miedo y emoción se transformaba en una fuerza impulsora. Miguel comprendió que el tiempo estaba de su lado, pero la pregunta latente siguió brotando en su mente. ¿Podría hacer que su padre viera no solo lo innovador de su trabajo, sino también el valor que su herencia siempre tendría en su vida? La respuesta a este dilema comenzaba a vislumbrarse, pero el camino estaba bañado de incertidumbre, como si la historia estuviera a punto de dar un giro inesperado. Sintió que el impulso de actuar se tornó necesario. La exposición no solo sería un escaparate, sino un puente necesario. Con cada trazo que daba, el tiempo corría y la próxima decisión se tornaba inminente. ¿Debería dar el paso audaz de presentar la idea, desnudando sus propias inseguridades en el proceso? El horizonte estaba lleno de promesas, pero también de temores. Así, mientras la noche caía sobre su taller, Miguel se encontró en una encrucijada. Y con el latido agitado, sabía que era el momento de enfrentar algo más grande, un momento que podría cambiar la trayectoria de su vida y su relación con su padre para siempre. ¿Sería capaz de enfrentar esta revelación y dar ese primer paso hacia el diálogo? La presión se intensificaba, transformando cada segundo en un suspenso palpable. Miguel despertó aquel día con una mezcla de ilusión y ansiedad. La exposición ocupaba todos sus pensamientos, como una tormenta que no dejaba de crecer en su mente. Sabía que ese proyecto no solo mostraría su trabajo, sino también la capacidad de reconstruir la conexión con su padre. Cada plano que había dibujado durante la noche le parecía ahora un mapa hacia un futuro incierto, en el que la tradición y la innovación podían coexistir. Al llegar al taller, el aroma a madera recién cortada lo envolvió. Pero, más allá del olor familiar, sentía un nudo en el estómago, la presión se intensificaba. Decidió concentrarse en trabajar, como si cada golpe de martillo lo acercara al momento de dar el gran paso. Mientras ensamblaba una de sus piezas más complejas, su mente empezaba a construir una estrategia mental. Necesitaba ser persuasivo, pero también tierno, mostrando cómo cada diseño era un homenaje al legado de su padre. Fue entonces cuando recordó las palabras de un mentor en el taller: a veces, la resistencia más fuerte proviene del mismo lugar que amamos. Esa idea lo impulsó a comprometerse aún más a su objetivo. Su proyecto no solo sería un producto, sería la manifestación de su deseo de ser escuchado. Pero, ¿cómo unir esas dos realidades sin que se sintiera como una afrenta? Los días siguientes transcurrieron entre la preparación de la exposición y sus conversaciones cautelosas con su padre. Miguel entendía que cada interacción era crucial, así que empezó a plantear su idea de manera gradual, utilizando sus diseños como punto de partida. Hablaba de cómo su trabajo se basaba en técnicas tradicionales, buscando despertar la curiosidad en su padre, pero también la vulnerabilidad que tan a menudo había intentado ocultar. Las reacciones de su padre eran mixtas. A veces escuchaba con interés, en otras ocasiones, la mirada fría y distante regresaba. Miguel se sintió frustrado, como si una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada apenas mostrara una rendija. En más de una ocasión, pensó en rendirse, en abandonar la idea de la exhibición, convencido de que la conexión con su padre podría no ser tan simple. Sin embargo, la chispa de determinación seguía ardiendo en él. Finalmente, el día de la exposición llegó. Miguel, con el corazón palpitante, organizó las piezas con cuidado, cada una de ellas contaba una historia que entrelazaba su pasado y futuro. Las luces suaves del taller creaban un ambiente acogedor, pero sus nervios estaban al límite. A medida que el tiempo avanzaba, los invitados comenzaron a llegar, y su padre se encontraba entre ellos, observando desde el umbral con una postura reservada. Cuando Miguel alzó la voz para presentar su trabajo, una mezcla de orgullo y miedo se apoderó de él. Habló de cada pieza, del simbolismo de los materiales, y, crucialmente, del deseo de fusionar lo antiguo con lo nuevo. En ese instante, sintió que no solo hablaba de sus creaciones, sino que también estaba revelando su alma, vulnerabilidad y anhelos. ¿Sería capaz de atravesar las murallas que habían crecido entre él y su padre?
La pregunta flotaba en el aire como una verdad por descubrir. Mientras la multitud escuchaba, se dio cuenta de que había un hilo de esperanza. Las palabras se deslizaban de sus labios con una sinceridad que no había experimentado antes. Pudo ver en los ojos de su padre un titilante destello de reconocimiento. La atmósfera del momento se tornó densa y significativa, como si el aire mismo estuviese cargado de posibilidad. Miguel supo que ese instante podía ser un cambio decisivo, pero aún faltaba la respuesta a una pregunta eterna. ¿Estaría dispuesto su padre a dejarse llevar por el diálogo que Miguel había comenzado? Y así, en medio del silencio expectante, Miguel se encontró frente a su padre, preparado para tomar la iniciativa definitiva. Ajustó su postura, y en ese momento, una nueva ola de determinación lo invadió. Alzó la voz, decidido a cruzar el abismo que lo separaba. Papá, esto es más que un proyecto, es nuestra oportunidad de reconstruir lo que somos. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que la respuesta estaba a punto de llegar, y el diálogo que tanto ansiaba podía convertirse en una realidad. Pero, ¿sería suficiente para romper las cadenas que les habían atado tanto tiempo? El desenlace parecía inminente, pero la incertidumbre aún dominaba. La mirada de su padre se afianzó en la de Miguel, un océano de emociones que parecía agitarse en su interior. Fue un instante suspendido en el tiempo, donde la incertidumbre encontró un hogar en su pecho, apretando sus órganos y haciendo que cada latido se sintiera pesadamente consciente. Miguel esperaba una respuesta que pudiera derribar las paredes construidas por años de silencio. Apretó los labios, consciente de que cada palabra susurrada en ese espacio podría definir su futuro. Esto no es solo un proyecto, continuó, su voz recuperando fuerza. Es un homenaje a ti, a todo lo que me enseñaste y todo lo que somos, juntos y por separado. Las palabras fluyeron, ansiosas por ser escuchadas. No sabía si su padre se sentía igual, pero tenía que intentarlo. Sin embargo, en el brillo de los ojos de su padre, Miguel notó la resistencia habitual. Las líneas en su rostro reflejaban años de trabajo duro y decisiones difíciles, y por un instante, Miguel se sintió perdido. ¿Era suficiente su deseo de reconciliación? ¿Podría su padre ver más allá de la ambición que tanto le incomodaba? El silencio se alargó hasta que finalmente, su padre rompió con un gesto. Un ligero movimiento de su cabeza, como si las palabras estuvieran apoderándose de su lengua. Si lo que haces es de verdad un homenaje, demuestra que lo es. Muestra que esos diseños pueden coexistir con nuestra tradición. Esa declaración, cargada de desafío, encendió una chispa en la mente de Miguel. No se trataba solo de conectar con su padre a través de la exposición, sino de establecer un diálogo continuo entre el pasado y el presente. Las palabras resonaban como un llamado a la acción. Cada pieza que había diseñado no solo debía ser capaz de sostenerse por sí misma, sino también ser capaz de hablar en el lenguaje de la tradición. Los días siguientes resultaron ser una especie de simulacro de intensos debates internos. Miguel comenzó a explorar más a fondo el legado de su padre. Se sumergió en las historias que su padre solía contar sobre la precisión de los cortes y el amor por los materiales, enfrentándose a las dudas más profundas sobre cómo honrar esos principios a través de la innovación. Sin embargo, se dio cuenta de que había un abismo que había que cruzar. Debía demostrar que la evolución no era una traición, sino una extensión lógica del legado familiar. Mientras trabajaba, Miguel se dio cuenta de que, entre clavos y maderas, había comenzado a desentrañar sus propios talentos ocultos. Cada pieza que creaba se convertía en un paradigma de fusión. Al aplicar técnicas modernas sin sacrificar la esencia tradicional, sus habilidades se amplificaban. Esa conexión con su arte le dio una renovada confianza. Había comenzado a entender que su visión era un puente, no un muro. En cada atisbo de progreso, también crecían las tensiones. Sus conversaciones con su padre seguían una danza tensa, alternando entre la colaboración y el conflicto. Miguel no solo quería que su padre reconociera sus esfuerzos, sino también deseaba enfrentar la vulnerabilidad que ambos compartían. Se sentía impulsado, como un explorador en un territorio desconocido, y con cada paso sentía que desenterraba nuevas lecciones. Durante una tarde particularmente tensa, mientras trabajaban codo a codo en una nueva pieza con la luz dorada del atardecer filtrándose a través del taller, Miguel se atrevió a abrir un viejo álbum de fotos de su padre.
La delicada curaduría de recuerdos era un mapa de lo que sus manos habían moldeado a lo largo de los años. ¿Qué tal si comenzamos desde aquí, desde lo que ya tienes?, sugirió, viendo cómo su padre se detenía a contemplar sus propios logros, pero, al mirarlo, se dio cuenta de que el desafío que presentaba sus recuerdos podía ser reacio. La respuesta de su padre era solo un susurro en la distancia, una incógnita que podría resultar ser lo más revelador de su viaje. ¿Aceptarían juntos convertirse en aliados en la creación de nuevas historias o se aferrarían a viejos rencores que los habían mantenido en un ciclo dañino? La hora del atardecer caía sobre ellos, el silencio reinante se transformó en un impulso palpable. Miguel sabía que estaba a punto de entrar en una nueva dimensión de su relación, donde cada decisión podría afectar el futuro. Con cada momento que pasaba, se preguntaba, ¿sería este el momento en que su padre finalmente escucharía? El camino se tornaba más incierto, pero la curiosidad, mezclada con el deseo de conexión, lo mantenía en alerta. El día que Miguel había esperado con ansias y temores llegó finalmente. Había trabajado incansablemente en su proyecto, una mezcla palpable de tradición y modernidad, para presentarlo a su padre. Aquel amanecer prometía ser el inicio de una nueva era, una fusión entre el legado familiar y su propia identidad como artesano. Con el corazón palpitante, Miguel respiró hondo antes de llegar al taller. La ansiedad lo envolvía, pero con cada paso que daba sentía una chispa de confianza encenderse en su interior. Hoy es el día, se repetía a sí mismo. Su padre había estado observando sus creaciones con curiosidad, y eso le otorgaba un mínimo respiro, una luz tenue que le indicaba que quizás, solo quizás, había una apertura para el diálogo. Al entrar, lo encontró en su lugar habitual, concentrado en su trabajo. Miguel decidió no esperar más. Se acercó y, con una voz firme, pero cargada de emoción, comenzó a explicarle su proyecto, un diseño que fusionaba la técnica tradicional de su padre con elementos modernos que había aprendido en el taller de la ciudad. Su padre levantó la vista, y en su mirada Miguel vio la mezcla de sorpresa y recelo. «Papá, este proyecto no solo es para mí, es un homenaje a ti, a lo que hemos construido juntos», comenzó, sintiendo la mirada de su padre como un peso en la balanza de su corazón. «Quiero que juntos exploremos cómo podemos integrar nuestra cultura en el mundo moderno, sin perder lo esencial que nos define». Las palabras fluyeron, aunque la tensión era palpable. Al explicarle cada detalle, cada elemento que había decidido integrar, vio que su padre comenzaba a contemplar con mayor interés. La resistencia que había sentido en los años pasados se desvanecía lentamente ante la generación de nuevas ideas. «Eso ya lo hacen otros, Miguel», respondió su padre, alzando la vista con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Qué te hace pensar que puedes unir lo que nosotros hacíamos con lo de ahora?». En un instante, la sombra del miedo ante la desaprobación osciló en el aire. Miguel, sin embargo, ya no era el joven abrumado que estaba atrapado en el legado de su padre. Había llegado a comprender que la innovación no era una traición, sino una extensión necesaria de su identidad. Así que, respirando profundamente, decidió continuar con firmeza. «Porque no quiero que nuestra historia se convierta en una simple repetición del pasado. Quiero honrarla dándole nuevas formas, invitar a otros a que conozcan nuestras raíces de una manera que resuene con ellos», explicó mientras señalaba las maderas dispuestas a su alrededor, listas para ser transformadas en algo completamente nuevo. Ese momento fue crucial. A medida que Miguel compartía su visión, el silencio del taller se convirtió en un espacio de reflexión. Cada palabra era una invitación a soñar juntos y romper las barreras que habían existido durante tanto tiempo. Miguel pudo ver cómo su padre comenzaba a soltar, a abrirse a la idea de que su legado podría coexistir con la inevitable modernidad. Con el tiempo, una chispa de curiosidad en los ojos de su padre se convirtió en un destello de aceptación. «Está bien», dijo finalmente. «Muéstrame lo que piensas hacer». Fue un eco de la melancolía del viejo roble, que puede inclinarse pero no romperse, ese mismo espíritu que Miguel había anhelado encarnar. Los siguientes días fueron testigos de un florecimiento inesperado. Miguel y su padre comenzaron a trabajar juntos, intercambiando ideas y habilidades. El taller, antes un campo de batalla de tensiones, se convirtió en un refugio de creatividad donde tradición y modernidad se entrelazaban en un abrazo genuino.
Comenzaron a construir juntos piezas que contaban historias, uniendo su herencia a un nuevo futuro. Cada nuevo diseño era un testimonio palpable de su crecimiento compartido y de la reconciliación entre su pasado y su presente. El día de la exposición se acercaba y la ansiedad inicial se transformó en anticipación y orgullo. Miguel no solo había ganado la aceptación de su padre, sino que había encontrado su voz auténtica. Cada proyecto que construía se sintió como un milagro, una combinación de amor, respeto y un deseo de crear algo que resonara con generaciones venideras. Finalmente, al llegar el día de la exposición, Miguel se enfrentó a una sala llena de amigos y miembros de la comunidad. Con su corazón latiendo con emoción, presentó su trabajo, explicando no solo las inspirado ante cada pieza, sino también el proceso de crecimiento que había recorrido con su padre. Miguel se dio cuenta, en ese instante, de que había encontrado su lugar en el mundo. La confianza firme que sentía era el resultado de un viaje épico de autodescubrimiento, de enfrentar sus miedos, desafiar sus dudas y finalmente permitir que su voz se alzara en un diálogo significativo con su legado. En los ojos de su padre, ya no había decepción, sino orgullo y emoción. Juntos, finalmente pudieron tejer una nueva narrativa que celebraba su cultura mientras la llevaban hacia adelante. Miguel sabía que el camino de la transformación personal nunca termina, pero se sentía preparado para enfrentar cualquier desafío que se presentara ante él. Su historia, en ese momento, se convirtió en el reflejo de su identidad, y su legado continuó vivo en cada pieza que creaba. Un testimonio vibrante de cómo la verdadera maestría reside en la capacidad de adaptarse y crecer. Miguel había conquistado sus demonios personales y, al final, logró no solo cimentar su propia voz, sino también restablecer una conexión invaluable con su padre. Hacia adelante, continuaría desafiando límites, no solo para él, sino también en honor a todos aquellos que habían sembrado las semillas de su historia. Ahora, tú, querido espectador, debes tomar nota de esto. No esperes más y suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos hace crecer. Comparte tus reacciones y teorías sobre el final en los comentarios. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.